Buenas tardes, les saludamos en el amor de Yeshua. Este día es especial para todos aquellos que bendecimos y alabamos el nombre de nuestro Elohim. Vamos en esta hora, si alguno de ustedes tiene ahí su Torah, su Biblia, a leer el Salmo 19. Es un hermoso salmo que habla de las obras y la palabra de Elohim. Y dice de la siguiente manera para honrar al Dios Todopoderoso. Los cielos cuentan la gloria de Elohim y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y que como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. La instrucción de Adonai es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Adonai es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Adonai son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Adonai es puro, que alumbra los ojos. El temor de Adonai es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Adonai son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y mucho más que el oro afinado, y dulces más que miel, la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Yahweh, roca mía y redentor mío. Damos la gloria al Padre Todopoderoso en esta hora. Nos alegramos en Él y nos gozamos en Él todos los fines de semana que estamos guardando Shabbat. Ya estamos desde temprano adorando su santo nombre, aprendiendo de su Torah, aprendiendo de sus mandamientos, y alegra nuestro corazón que siempre estamos presentes en la comunión de los santos. Bendito sea Adonai. Vamos a hacer una oración para dedicar este tiempo para Él. Bendito seas, oh Padre eterno, Elohim de mis padres, Dios de Israel. Bendecimos ese nombre maravilloso y poderoso. Estamos agradecidos contigo por cada momento y cada instante en el cual pasamos junto a tu presencia. Sean agradables los dichos de nuestros labios y te agrade a ti, Señor mi Dios, esta tarde, que estamos, Señor mi Dios, ya presentes delante de ti. Queremos pedirte, oh Señor, y rogarte que tu corazón se alegre a través de lo que se va a hacer en esta hora. Y bendice, oh Señor, a todos aquellos, Padre Santo, que se han estado, Señor mi Dios, poniendo, Padre mío, para hablar, Señor, de tu palabra. Por todos aquellos, Señor mi Dios, que en esta hora, Padre, ya se conectan para escuchar tu Torah. Porque ellos también van a guardar tus mandamientos, van a recrearse en tu palabra y van a bendecir tu nombre con todo su corazón y con toda su mente y con toda su alma. Es el tiempo, Señor mi Dios, en el cual tenemos que tener, Padre, presente, Señor, que tú nos estás dando una oportunidad más para conocer de ti. Gracias, bendito Adonai. Gracias, Padre Celestial. Bendito seas por la eternidad. Y mi alma te agradece, Padre, haberte conocido y saber que existes y que eres real y que eres verdadero. Mi alma te alaba con todas sus fuerzas, con todo mi corazón, Padre. Yo te bendigo desde lo más profundo de mis entrañas. Y te doy gracias, Padre, por ver
mi Señor escogido desde el vientre de mi madre. Sea agradable ante ti esta palabra, Señor mi Dios, y estos cánticos que van a entonar para tu gloria y tu honra. Bendito seas, Señor mi Dios. Amén. Así dejamos que nuestro hermano Israel y Jaciel alaben a Dios con todo su corazón. Que el eterno Dios les bendiga y que se la pasen muy felices y contentos con nosotros juntos alabando a Dios. Shalom. exaltación
alabaré. Aquí en la tierra y por la eternidad andaré en tu presencia para tu nombre exaltar. Te alabaré por siempre, te alabaré. Te serviré con mi mente y corazón. Es tuyo, Adonai, y tuya la honra. Te alabaré por siempre, te alabaré. Te alabaré por siempre, te alabaré. Te serviré con mi mente y corazón. Es tuyo, Adonai, y tuya la honra. Te alabaré por siempre, te alabaré. Te alabaré por siempre, te alabaré. Te alabaré por siempre, te alabaré. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios que nos permite alabarle y servirle. Aleluya, te alabamos, Padre, tú eres bendito, tú eres Rey, eterno, Salvador, Santo. Te damos toda la honra, todo el honor, toda la alabanza en exaltación, Padre, porque tú mereces la alabanza. Te alabaré, Señor. Gracias, bendito Dios. Te alabaré. Aleluya. Bendiciones. Bendiciones, shalom. Shalom a todos. No me veían, ahora ya me ven. Bendito sea el nombre de nuestro eterno Elohim, Rey del cielo y de la tierra, nuestro Dios amado. Bueno, vamos a iniciar con la enseñanza, con el estudio de esta tarde. Ya hicimos una oración, ya alabamos a nuestro Elohim, a nuestro Dios. Ahora vamos a entrar al estudio en esta hora. Hace 8 días vimos que debemos de estar convencidos de pecado, justicia y juicio, y que Dios es el que debe de convencernos de esto. Si no estamos convencidos de esto, es que realmente no hemos entendido muchas cosas de la palabra de Dios o del camino de Dios. Si no entendemos qué es pecado, si no discernimos qué es pecado, acuérdense que pecado es errar en el blanco. Y si nosotros erramos en el blanco, es que no vamos en el camino correcto. Entonces nosotros debemos de ir en el camino hacia enfrente. Yará, dar en el blanco. Acuérdense que yará es una palabra que significa dar en el blanco, acertar en el blanco, y de esa palabra viene la palabra que nosotros conocemos como Torah, que ya hemos visto muchas veces, que ya lo hemos mencionado muchas veces, que nosotros vemos en la Biblia que dice ley y está mal traducido porque no significa ley. La palabra Torah significa instrucciones para la vida, mandamientos. Bueno, y hoy vamos a ver la adoración es al Padre. Vamos a ver esto. ¿Por qué lo menciono? ¿Por qué este estudio? Que creo que es muy importante. Porque no sé si llamarle desafortunadamente o no, pero durante mucho tiempo la adoración, todo lo que se ha hecho cristocéntricamente. Siempre ha sido de esa manera, y la Biblia no nos habla de eso. Y ahorita lo vamos a ver conforme va pasando el estudio, pero nos damos cuenta que a través del tiempo
siempre ha sido así, muy cristocéntrico todo. No sé, 90 y tantos % de las canciones cristianas cristianas totalmente, son dirigidas a Cristo, en el cual la Biblia no nos habla de una adoración como tal a Jesús. Sí menciona la Biblia que los magos o los reyes que vinieron del oriente cuando Yeshua nació, dice que le hicieron presentes y que le adoraron, pero esa ocasión, en algún momento los discípulos, cuando él resucitó y iba a ascender al cielo, dice que también le adoraron, pero son muy pocas, 4 o 5 veces que la Biblia menciona que Yeshua fue adorado, pero él nunca se expresó que fuera así, o sea, él nunca dijo mi adoración, siempre él fue humilde, él fue el Mesías más humilde, y a pesar de que es un tipo de Moisés, y Moisés también fue humilde, él era todavía aún más humilde. Acuérdense que Moisés, él falló, y Yeshua nunca falló. O sea, todo lo que el Padre le dijo que hiciera, eso hizo, lo hizo correctamente, lo hizo en santidad, en obediencia, siempre lo hizo de una manera enfocada a lo que el Padre le decía. Acuérdense que nosotros ya vimos que él dijo, yo todo lo que digo, lo digo de mi Padre. O sea, todo lo que el Padre me ha dicho que diga, eso digo, eso hago, y estuvo en obediencia en todo. Yeshua tenía los 3 ministerios que más fuertes, vamos a llamarle, que habían en el Tanaj, o en el mal llamado Antiguo Testamento. Eran los sacerdotes, eran los reyes y eran los profetas. Y Yeshua tuvo estos 3 ministerios. Él fue profeta, él fue profeta, él fue sacerdote y también fue rey. Él tuvo los 3 ministerios. Pero él cumplió esos ministerios, por eso era según el orden de Melquisedec, porque él como sacerdote, él pudo hacer todo. Y antes los antiguos no. ¿Por qué? Porque, por decir, Moisés fue un profeta, pero no fue rey. Samuel fue un profeta. Jeremías, Isaías, Elías, Eliseo fueron profetas, pero no fueron reyes. David fue un rey, pero no fue un profeta. Salomón fue un rey, pero no fue un profeta. Y sabemos que los levitas, los sacerdotes, venían nada más de Leví. Entonces, Yeshua hizo todo. Y a pesar de que muchos dicen, bueno, es que Yeshua no tenía sangre de Leví. Bueno, sí tenía sangre de Leví. Es algo muy importante esto. Muchos se van a quedar sorprendidos, van a decir, ¿cómo que tenía sangre de Leví? Sí, acuérdense que Miriam o María era pariente de Elizabeth, era familiar de Elizabeth y su esposo Zacarías, y ellos eran de la tribu de Leví. Miriam venía de la tribu de Leví. Entonces sí tenía, aunque se consideraban levitas cuando la sangre directamente venía del varón, aunque sí tenía sangre de levita, sobre todo la tenía de Judá. Dice que él vino de Judá. José, era de la tribu de Judá, y así estaba profetizado que él tenía que venir de esta tribu. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que dijo Yeshua, porque vemos que tiene los 3 ministerios, tiene el de ser un sacerdote, profeta, y tiene el ser rey. Pero ninguno de estos 3 ministerios, cuando ellos estuvieron ministrando, cuando ellos estuvieron sirviéndole a Adonai, ninguno de ellos fue para llevarse adoración o gloria, honra. Siempre que hacían algo era para llevar al Padre. Cuando Moisés libertó al pueblo de Israel, era para acercarlos al Padre. Cuando David mostraba que era un rey y servía a la nación de Israel,
era para mantener al pueblo cerca del Padre. Cuando todos los profetas hablaban o cuando los levitas ministraban, era para acercar al Padre. Y Yeshua hizo lo mismo. Nunca él dijo, vengo ahora a cambiar esta forma de ministerio. Ahora, como yo soy el Hijo de Dios, yo quiero la adoración, yo quiero la exaltación, la glorificación, todo. No, 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 no. Él no vino a cambiar nada de esto. Que se ha malinterpretado y muy pocos versículos hablan de que Yeshua le llegaron a adorar. Bueno, es otra cosa, pero no nos dice nada de esto la Escritura. Por el contrario, Yeshua dijo que Adonai es uno y a él solamente debemos de amar. ¿Qué dice Marcos 12, 29? Marcos 12, 29 y 30. Yeshua le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Elohim, el Señor Adonai uno es, y amarás a Adonai tu Elohim, al Señor tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Fíjense que llegaron y lo tentaron. Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? Llegan y le preguntan para tentarlo a ver qué decía. ¿Por qué? Porque ya en algún momento, en apariencia, él decía que él era Dios y ya los fariseos, los saduceos, como que lo querían encontrar en algún error. Y entonces le preguntan, ¿cuál es el primer mandamiento? Pero fíjense que adelantito, ¿de dónde lo sacó? ¿Él se lo sacó de la manga o él lo inventó? No, lo sacó de Deuteronomio 6, 4 y 5. Vayan buscando Deuteronomio capítulo 6, 4 y 5. Pero fíjense, nos brincamos el 31 y el 32 dice, entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho que uno es Elohim y no hay otro fuera de él? O sea, él claramente dice, entonces el escriba era uno que escriba, lo dice la palabra, escribía la escritura. Y entonces él dice, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Entonces, él al contrario le aplaude esa situación y le está diciendo, tú lo has dicho, al único que hay que amar, al único que hay que servir es a Dios. Bueno, ahorita tenemos aquí fallas técnicas, entonces yo les voy a leer Deuteronomio. Les voy a leer Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio 6, 4 y 5. Para que veamos esto, o sea, Yeshua era un rabino y él como rabino, como maestro, él le responde lo que dice la Torah. ¿Por qué? Porque Yeshua no vino a enseñar otra cosa más que la Torah. Y fíjense lo que dice. Deuteronomio de Barín 6:4 dice, oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es, y amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, y toda tu alma, y todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces, él no vino a enseñar otra cosa. Él vino a dar cumplimiento a la palabra. Ya lo hemos leído muchas veces en Mateo 5, 17 al 19. Entonces, no hay nada de que él haya dicho, ahora me van a adorar a mí, ahora me van a servir. Bueno, si le servimos es otra cosa, a pesar de que la palabra servir es la misma palabra hebrea que hemos visto en la misma palabra servir y adorar, es la misma palabra en el Antiguo Testamento, en el mal llamado Antiguo Testamento, en el Tanaj, la misma palabra es la palabra abad, si no mal recuerdo, si es abad, y esta es la misma de adorar y de servir.
Pero Yeshua nunca, y en el Nuevo Testamento, en el mal llamado Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, que sería la traducción más correcta, no es lo mismo adorar. Adorar es otro término, ahorita lo vamos a ver, y servir es diferente. Entonces, en el Antiguo Testamento sí es lo mismo servir y adorar, es la misma palabra. Cuando usted encuentra la palabra servir o adorar, es la misma palabra. Pero Yeshua dice la palabra, vamos a Juan 14, 28. Dice que Yeshua es menor que el Padre. Habéis oído esto que yo os he dicho, voy y vengo a ustedes. Si me amaran, os habrían regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Dice que se iban a entristecer. Ahí les habla Yeshua y le dice que se iban a entristecer porque él ya se iba, porque él estaba diciendo que él ya se iba, e incluso no entendían eso de que voy y vengo, porque ellos todavía no habían entendido de que él iba a morir y que él iba a resucitar. Entonces, en este caso, no entendían, pero él les dice, yo voy al Padre porque el Padre es mayor que yo. Y fíjense lo que dicen en Mateo 4:10, y váyanme buscando, porque también viene en la Torah, váyanme buscando Deuteronomio 6:13. Dice Matitiahu 4:10. Entonces Yeshua le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Elohim adorarás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él no está diciendo, Yeshua no está diciendo, vete Satanás, porque solamente la gente me va a adorar a mí y no te tengo por qué adorar a ti. No. Él fue tentado, como todo y todos, dice la palabra, pero él nunca cometió pecado, él nunca falló. ¿Por qué? Porque era un hombre, un profeta, un rey, un sacerdote que iba a cumplir todo. La palabra de Dios lo dice bien claro, que él fue enviado para cumplir todo y que en él no hubo pecado, en él no hubo engaño, y sobre todo que él murió para darnos vida eterna. Él es el Salvador del mundo. Sí, pero él nunca le dice a Satanás, nunca le dice, ¿sabes qué? Hazte un lado porque no voy a adorarte a ti, porque al contrario, la gente me tiene que servir a mí. La gente me tiene que adorar a mí. No le dice eso. Dice, escrito está. Y fíjese lo que dice Deuteronomio 6:13. Fuerte y claro. Adonai tu Elohim temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. A Él solo servirás. Y acuérdense que la palabra servir es la palabra adorar, la palabra abad. Fíjense, ya la habíamos visto en algún estudio anterior y lo voy a volver a repetir. Abad, la palabra hebrea abad significa servir, trabajar en todo sentido. Fue cuando mencionamos de lo de la idolatría, no sé si recuerdan, y por eso dijimos, es servir, trabajar en todo sentido. Cuando yo les dije, cuando tú le pones a un muñeco o algo, le pones una vela, le pones flores, le pones adorno, eso es servirle. Entonces, servir. Y luego es trabajar, y cuando se refiere a trabajar en todo sentido, esclavizar, adorar, sujetar, culto, ministrar, etcétera, etcétera, etcétera. Hay más. Y bueno, la palabra que se leyó ahí, al Señor temerás, ahí en Devarim, en Deuteronomio 6:13, también está la palabra temer o temerás. Es la palabra yaré. Temer significa, yaré significa temer, amedrentar, atemorizar, espantar, formidable, reverenciar, temible. O sea, no es de tenerle temor a Dios o tenerle miedo y así. Aunque esa palabra tiene ese significado también, pero más que nada aquí dice reverenciar, o sea, es un temor reverente. Cuando nosotros le obedecemos,
o guardamos sus mandamientos, quiere decir que nosotros le tememos, porque sabemos que Él es Dios fuerte, celoso, que visita la maldad sobre los hijos, la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen, pero más hace misericordia a millares de los que aman y guardan sus mandamientos. O sea que cuando nosotros le obedecemos es que nosotros le demostramos que le tememos porque Él es grande, porque Él es soberano, porque Él está arriba de todo y de todos. Entonces ese es un temor reverente cuando nosotros obedecemos a nuestro Dios, a nuestro Elohim. Bueno, en griego la palabra adoración, fíjense lo que es la palabra, ya también hemos visto esta palabra, es proskuneo, en griego, en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, es besar como el perro lame la mano de su amo, fíjense, esto es en griego, dice es postrarse en homenaje, hacer reverencia, adorar, postrarse, súplica. Entonces ese es proskuneo, ese es adorar. Y la palabra servir, que no la anoté, que es la palabra que vimos ahí en Mateo 4:10, es la palabra, no recuerdo la palabra griega, pero esa significa servir, así literal, servir. Entonces se dan cuenta, es diferente en el hebreo, porque la palabra servir y adorar en el Tanaj o en el Antiguo Testamento es una palabra que se refiere, significa lo mismo, la misma palabra, y viene la palabra abad, que significa servir, adorar a Dios. Y en el Brit Hadashah, ahí donde le contesta Yeshua a Satanás, ahí se está refiriendo a adorar y a servir. Por un lado, adorar, postrarse, inclinarse, adorar, hacerle culto, y por el otro lado, servirle, como quien sirve en todo y por todo. Entonces, si se dan cuenta que el significado es un poquito diferente en el hebreo al griego. Entonces, la Biblia no nos habla de que debemos de adorar, que debemos de ser cristocéntricos. Entonces, ¿a quién nos debemos de dirigir? Vamos a Juan 6, vamos a Juan 16, no 6, es 16. Juan 16, 16. 16 al 24, ¿qué dice? Todavía un poco y me veréis, y de nuevo un poco me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces le dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir? ¿Más fuerte? ¿Qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Yeshua reconoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntarás nada. De cierto te digo, todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Fíjense, ahí es lo que les decía hace un momento, que dice que se iban a poner tristes, porque dice, de repente me van a ver y de repente ya no me van a ver. O sea, estoy ahorita con ustedes, y dice, de repente ya no me verán. O sea, él iba a ascender al cielo, o sea, iba a morir, iba a resucitar y después al cielo. Entonces me veréis y luego no me veréis. Entonces, aquí la cuestión es que les dice,
todo lo que pidan al Padre en mi nombre, os les será hecho. Todo lo que pidan, ¿qué? Al Padre. Entonces, ¿a quién nos debemos de dirigir? Al Padre. Él no dijo, pídanme, en mi nombre pídanme. Él dijo, pídanle al Padre y en mi nombre os lo será hecho. Hasta el momento dice que no lo han hecho. Dice, pero háganlo y ya verán, o sea, pruébenme y van a ver que lo que ustedes me pidan en mi nombre, lo que le pidan al Padre en mi nombre, se les va a dar. Efesios, váyanme buscando Mateo 6 al 9 y Efesios 2, 18 dice, fíjense a quién debemos de pedir, porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre, porque unos tenemos entrada, lo vuelvo a leer, porque por medio de Él, los unos y los otros, o sea, de Él, ¿de quién? De Yeshua, tenemos la entrada, dice, y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu, por el mismo Ruach al Padre. Por Yeshua nosotros venimos al Padre. Vamos a ver esto más adelante. ¿Qué dice Mateo 6 al 9? La oración que nosotros tenemos, que Yeshua dejó por modelo, por cierto, fíjense lo que dice. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tienes necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cómo dice? Padre nuestro, dice, ustedes orarán así. Padre nuestro, y pueden terminar la oración. Pero fíjense, aquí todavía no les dice lo que pidan en el Padre en mi nombre. Aquí les está dando la oración modelo de cómo ellos deberían de dirigirse. No es exactamente que hay que estar recitando el Padre Nuestro como la tradicional nos dice, pero sí es una oración modelo porque nos está diciendo las partes o las fases de una oración primero. Pero entonces dice, cuando ores así, dirás, Padre Nuestro que estás en el cielo, y luego santificar el nombre de Dios. Entonces, aquí la cuestión es, Él está diciendo, cuando oren me van a decir Padre Nuestro, o me van a decir Hijo del Padre o Hijo de Dios, y me van a pedir, no. Dice, cuando hagan su oración van a decir Padre Nuestro. ¿Y qué es lo que hacemos? Y parece contradictorio, ¿no? Porque muchas de las oraciones que se hacen dicen, Señor Jesús, te pedimos, y ya empieza, ¿no? Con su oración. Y al final dicen, en el nombre de Jesús. Se empiezan pidiendo a Jesús y al último dicen, en el nombre de Jesús. Siendo que el Padre es uno y Yeshua es otro, muy diferente. Nuestro Padre es el Dios, el creador del cielo, de la tierra. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, Él es el Dios, y como Él es nuestro Elohim, Él es nuestro Dios, a Él es a quien nos debemos de dirigir. Fíjense lo que dice Primera de Pedro 1:17. Primera carta de Pedro, el que dicen que fue el primer papa, que no hay ninguna evidencia y no es así. 1:17 dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos y si invocáis al Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor de todo tiempo de vuestra peregrinación. Fíjense, y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas, ¿a quién debemos de invocar? Al Padre. Al Padre. Y usted no va a encontrar ninguna parte en toda la Escritura que Pablo haya dicho, pidan a Jesús, oren a Jesús, glorifiquen a Jesús,
creo que sí hay una cita donde dice que debemos de glorificar, perdón, que Él dio gracias. Hay una cita, me parece, en Tesalonicenses o Corintios, donde eh, Pablo, Rab Shaul, dice que se glorificará al Hijo o que se da gracias al Hijo. Pero es una cita solamente. Todo lo demás es orar al Padre, pedir al Padre, honrar al Padre y el perdón del Padre o el perdón de Dios. O sea, todo es Dios. ¿Por qué? Porque Él nos vino a acercar al Padre. Y lo vamos a ver ahorita. Un pasaje bíblico, Juan 14:6, que ya lo hemos leído, que no lo sabemos incluso de memoria. Juan 14, Juan 14:6. Lo hemos leído, creo que es de los primeros versículos que nos aprendemos cuando venimos al camino, cuando nos hablan del Evangelio, vamos a llamarle así. Yo lo voy a leer. Y váyanme buscando Hechos 3:13 al 26. Fíjense, 14:6 dice: Yeshua dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué dijo Yeshua? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ¿qué dice la última parte? Nadie viene al Padre si no es por mí. Él dijo: yo soy el camino, la verdad, soy el camino, o sea, el que los voy a conducir a llegar al Padre. Acuérdense que la nación de Israel siempre estuvo alejada del Padre porque siempre hacían lo que querían, siempre desobedecían, nunca hacían lo correcto. Dice que Él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese es otro tema que más adelante vamos a ver, que no se está refiriendo a los judíos, se está refiriendo a Israel, que ya lo hemos mencionado otras veces. Probablemente nosotros tengamos algo de sangre de esas tribus que están dispersas en el mundo, que no se sabe dónde están. Bueno, saben que están dispersas en todo el mundo, pero que la Biblia dice que van a ser restauradas y probablemente seamos nosotros. Entonces, Él dice que Él es el camino para acercarnos al Padre. Él es el camino para acercarnos al Padre. Nunca dice: se va a quedar la situación hasta aquí conmigo, nada más los vine yo a traer hacia mí y ya. No, Él dice: yo vine para ser el camino al Padre. Dice el 7: si me conocéis, también a mi Padre conocerán, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Yeshua le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre? Fíjese lo que dice: ¿no crees que yo soy en el Padre? No dice: ¿no crees que yo soy el Padre? Dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? O sea, una unidad, no uno. Fíjense. Dice: las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Ya lo habíamos visto esto. No las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Quién hace las obras? El Padre. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Vuelve a decir: yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. De cierto les digo que el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieras al Padre, lo vuelvo a decir aquí, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Fíjense que aquí dice: yo lo haré, pero nosotros ya habíamos visto en Mateo, en Juan 16, ya habíamos visto que dice: todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él lo dará. Entonces, lo que pidiéramos al Padre. Hechos 3,
Estamos en que Yeshua nos está acercando al Padre. ¿Y a quién es al que nos debemos de acercar nosotros? Al Padre. Si Yeshua nos está siendo el vehículo, el que nos está conduciendo, el que está restaurando las cosas para acercarnos al Padre, Él es el camino. Pero no es la meta. La meta es llegar al Padre. Hechos 3, 13 al 26. El Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Elohim de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Yeshua, a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas nosotros negaste al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y mataste al autor de la vida, a quien Elohim había resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que nosotros ves y reconoces, le ha confirmado su nombre y la fe que está por él. Ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos nosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Elohim ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Masías había de padecer. Así que arrepiéntanse y conviértanse, para que sean borrados sus pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y Él envía a Yeshua HaMashiach, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que habló Elohim por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo, para que Moshe dijo a los padres: Elohim, nuestro Elohim, Él levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A Él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también han anunciado estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Adonai hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A ustedes primeramente Elohim, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Fíjense, este es el discurso que está dando el Kefas, Pedro, ahí traducido, transliterado Kefas, Pedro, perdón. Kefas está dando su discurso ante la gente en el pórtico de Salomón. Y entonces él dice que él era prometido. Pero fíjense en los versículos. Vamos a ver unos versículos de todo este pasaje muy, muy concretos. El 15 dice: y mataste al autor de la vida. Yeshua es el autor de la vida, así lo dice la palabra. A quien Elohim ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. O sea, nosotros vimos esto. Pero aquí dice: a quien Elohim ha resucitado de los muertos. ¿Dice la palabra que Yeshua resucitó él solo de los muertos? Aquí dice que Dios le resucitó de los muertos. No dice que él resucitó solito por su poder, por su fuerza. No. Dice que Dios le resucitó de los muertos. Fíjense que toda la obra y todas las cosas que se hacen son de Dios, y todas las cosas que nosotros hacemos son para Dios, ¿sí? Hay que irnos quedando con esto. Son conceptos que se tienen desde hace muchísimo tiempo y se volvió la comunidad tan cristocéntrica, pero la Biblia no nos habla de esto. Y muchos dirán: pero es que la Biblia dice que Él y el Padre son uno mismo o uno solo. Hay que entender esto, y no lo vamos a explicar en este momento, pero hay que entender esto, que es diferente. No hay tres dioses. Hay que quitarnos de la mente eso de la Trinidad. Esa palabra Trinidad la ocupan mucho en el cristianismo evangélico, pero esa palabra Trinidad es una palabra que viene de la iglesia tradicional. No existe ni siquiera la palabra Trinidad, y en la Biblia ni siquiera viene esto de la Trinidad.
Incluso les voy a decir algo aquí muy importante, ustedes lo pueden investigar, no es mentira, no es cuento, ya muchos católicos lo han aceptado. Lo que dice en Mateo 28:19, donde dice, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión, bueno, ese fue un pasaje añadido por la Iglesia tradicional católica romana. Eso no existe en los escritos originales. Eso lo puedo investigar, ya está abierto eso ya no hay ningún misterio. Para que nos quitemos que hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Eso no hay tal en la Biblia. La Biblia no nos habla de eso. Hay un solo Dios, Elohim, creador de los cielos y la tierra. Y ahorita en unos pasajes bíblicos más vamos a ver esto. Fíjense, el 22 dice, porque Moshe dijo a los padres, el Señor vuestro Elohim os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis todas las cosas que os hable. O sea, Yeshua, un profeta. ¿Se acuerdan que les dije que también tenía ese ministerio? Entonces, dice Moisés, como a mí, a él van a oír. Pero ¿quién lo levantó? El Padre. El 26, ¿qué dice? A ustedes primeramente Elohim habiendo levantado a su Hijo. Elohim ¿se levantó solo Yeshua? No. El Padre levantó a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Sí? Ahora, si tú no escuchas a Yeshua, también tienes un problema. El 23 dice, y toda el alma que no oiga al profeta será desarraigada del pueblo. Es el Hijo de Dios. Pero en sí todo lo que Él hizo, lo hizo del Padre. Y todo el poder que se manifestó en Él fue del Padre. Lo resucitó en el 4:11. Más adelantito ahí, luego lo volvemos a ver, lo vamos a volver a confirmar. Ahí es cuando está Pedro y Juan ante el concilio y lo vuelve a decir. 4:11 dice, este Yeshua es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. El 12, y en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Sí? No, a ver, me equivoqué. Perdón, no era el 11, era el 10. Dice, sea notorio a todos nosotros, a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Yeshua de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Elohim resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Quién lo resucitó? El Padre. Dios fue el que resucitó a Yeshua HaMashiach. Yeshua no lo hizo por sí solo, todo lo hacía porque el Padre lo mandaba, todo lo que él hacía era el Padre quien se lo decía, ya lo hemos visto esto también. ¿A quién debemos de glorificar? Mateo 5:16. Mateo 5:16, vamos viendo a quién tenemos que glorificar. Vamos a ver si a Yeshua, al Padre o al Espíritu Santo, porque dicen que son tres personas diferentes. Bueno, de por sí, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, dice la Biblia que el Ruach es, el Padre es Espíritu, Dios es Espíritu. Entonces, de por sí, su presencia está en todo lugar, que ya cuando nosotros la aceptamos, viene a nosotros. Es otra cosa, pero no es que sea otra parte de Dios, otra personalidad de Dios. No hay que confundir eso. Dios es Espíritu, Dios está en todo lugar. Pero ¿a quienes escucha? A los que le hemos aceptado, a los que queremos servirle, a los que le amamos. Y a Él viene, por eso dice, les enviaré un consolador, porque ya viene a nuestras vidas.
Bueno, ¿qué dice Mateo? Así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Y glorifiquen. ¿Qué es lo que dijo Yeshua? Y glorifiquen. Vean nuestras buenas obras por aquellos que dicen que no es por obras para que nadie se gloríe. Ya ven cómo sí. Y Pedro ya lo hemos visto también en una de sus cartas. Dice, muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, ahí van de la mano. Bueno, regresamos a Hechos 4, 19 al 21. Dice, mas Pedro y Juan respondieron, estamos en el mismo discurso que ellos estaban dando. Dice, mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea, Pedro y Juan dicen, nosotros vimos al Mesías, nosotros vimos que Él murió, que nos dio salvación, que resucitó y vimos cuando ascendió al cielo. Entonces, ¿por qué vamos a obedecer al hombre antes que a Dios? Es lo que está diciendo. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho. ¿A quién estaban glorificando? A Dios. Ahí no dice, o sea, está hablando de Yeshua y todo lo que hizo Yeshua, y el discurso fue así. Ustedes lo crucificaron, ustedes lo desecharon, pero nosotros no podemos obedecerles antes a ustedes que a Dios, porque nosotros vimos lo que Él hizo y vimos cómo murió, cómo resucitó y cómo tenemos vida en Él. Pero al final de todo, incluso del discurso, dice que glorificaban a Dios. No dice ahí, y glorificaban a Yeshua. Nunca dice que glorificaban a Yeshua. Lucas 2. Aquí es cuando los pastores, si no mal recuerdo, es cuando los pastores glorifican. Vamos a ver a quién. Lucas 2. Versículo 20 y versículo 38. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Elohim por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Fíjense, que llegaron alabando y glorificando a Elohim. ¿Por qué? Por el nacimiento de Yeshua. Por el nacimiento de Yeshua. ¿A quién le dieron gracias? ¿A quién le dieron gloria? Porque en el concepto judío, en el concepto hebreo, nunca se ha dado el que se le fuera a adorar. Que se le fuera a adorar a un profeta o a un levita o a un rey. Toda la alabanza era a Dios. Siempre cuando David como rey tuvo una conquista o cuando hizo algo, incluso cuando derrotó al gigante de los filisteos, a Goliat, nunca le dieron gracias a David. Todo fue la honra para Dios. Y David le dio la gloria a Dios, porque le dijo, yo no vengo en el nombre, tú vienes a mí con espadas, con palos y con todo, yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos, de Adonai Sebaot, Adonai de los ejércitos. O sea, yo vengo con poder, yo vengo con autoridad. Pero después el pueblo tampoco le dio la gloria, porque el concepto de dar la adoración, de servirle, de honrar, de glorificar, es solamente al Padre. Y Yeshua nunca vino a eso. Que nosotros hemos hecho ese tipo de cosas, bueno, sucede como lo mismo que en la iglesia tradicional. Desde que salió ese dogma de siempre María, siempre Virgen, y que hay que adorarla, y que hay que servirla, y que hay que pedirle a ella, desde que surgió todo eso,
se quedó eso. Y sí pareciera que la Biblia nos dice que a Jesús, que a Yeshua y a María definitivamente nada, ¿no? Sabemos que una mujer judía, una mujer bendecida, una mujer usada por Elohim para traer al Salvador del mundo, para traer a nuestro Mesías, simplemente fue, y no fue poca cosa, pero simplemente fue para eso, para que viniera el Mesías. Ella nada más fue un medio para que llegara el Mesías, pero no para que nosotros nos estancáramos en adorarle. Y pasa lo mismo con Yeshua. Yeshua es nuestro Salvador, nuestro Mesías, y cumple los 3 ministerios, y no hay camino para llegar al Padre, solamente Él. Pero no era el fin de la adoración para con Él. Mateo 9:8 dice: y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Elohim, que había dado la tal potestad a los hombres. Fíjense que Yeshua ahí sana a un paralítico, y al final, cuando ven la obra que se hizo, no glorificaron a Yeshua, no le adoraron a Yeshua. Al que glorificaron fue a Dios. ¿Por qué? Porque el Padre es el que hizo la obra. Lucas 7:6. 7:6. Lucas 7:6. Y Yeshua fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él a unos amigos diciendo: Adonai, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Perdón. Lucas 6. Lucas 7:16. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Elohim, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Elohim ha visitado a su pueblo. Otra vez, por favor. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Elohim. ¿A quién glorificaban? A Elohim. Tuvieron miedo, tuvieron temor. No glorificaban a Yeshua, glorificaban a Elohim. Romanos, ¿qué dice el apóstol Rab Shaul, o el rabino Shaul? En Romanos 15:6 dice: para que unánimes a una voz glorifiquemos a Elohim y Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Adon Yeshua HaMashiach. Para que unánimes a una voz glorifiquen, o sea, unánimes, todos una voz adoremos. Primera de Pedro 2:12. Primera carta de Pedro del apóstol Kefas 2:12. ¿Quién debemos de glorificar? ¿A quién debemos de honrar? Claro, honramos a Yeshua, es nuestro Mesías, nuestro Salvador, pero de diferente forma. Manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de nosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. O sea, deben de comportarse bien frente a los gentiles, fíjese. Dice, frente a los gentiles, para que glorifiquen, ¿a quién? ¿A Yeshua? No nos dice a Yeshua, nos dice a Dios por las buenas obras. 1:17 de primera carta a Timoteo. Pablo también le escribe a Timoteo y dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Elohim, sea el honor y la honra por los siglos de los siglos. Solamente a Dios. ¿Quién es el que obra cuando se hacen los milagros? Vamos a ver qué dice Juan 9:1 al 5. Dios es el que obra. Juan 9:1 al 5. Al pasar Yeshua, vino a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Yeshua: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Elohim se manifiesten en él.
Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que le habían visto que era ciego decían: ¿no es 1 al 5 nada más? Perdón. Bueno, entonces, aquí la cuestión es que nos dice que para que sean manifiestas las obras de ¿quién? ¿Las obras de quién dice? De Elohim. No nos dice las obras mías, dice las obras de Elohim. Filipenses 4, 19 y 20 dice: mi Elohim pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Mashiach, en Yeshua, Mashiach Yeshua. Al Elohim y Padre nuestro sea la honra por los siglos de los siglos. Fíjense, Pablo también aquí habla a los filipenses, esta carta a los filipenses, ¿sí? Y mire, y fíjense el 18, no había visto el 18. Dice: pero todo lo he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Fíjense, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Mashiach Yeshua. Al Elohim y Padre nuestro sea la honra por los siglos de los siglos. Sacrificio acepto para Elohim. Desde el Tanaj, desde el principio de la escritura, toda la adoración, toda la honra, las gracias, la adoración, la exaltación, todo era al Padre. En el Brit Hadashah, en el pacto renovado, también todo es para dar la honra, el honor, la alabanza, la gloria para nuestro Dios. Primera de Corintios 1:24. Hay muchísimas citas, hermanos. Estas son unas poquitas nada más que se sacan para este estudio. Son muchas las citas que hay. Si usted se va a una concordancia bíblica y busca la palabra Padre o busca la palabra Dios, usted busque ahí. Y usted, o adoración, busque palabras claves o glorificar. Usted no va a encontrar citas que hablen de una adoración o de una glorificación o de estar dando gracias a Jesús, a Yeshua. Eso cristocéntrico fue porque así se manejó desde hace mucho tiempo. Se ha manejado así, pero Dios quiere que se restauren las cosas y se pongan todas las cosas en su sitio. Yeshua es nuestro Mesías, nuestro Salvador y es el camino para llegar al Padre. Ese fue la finalidad. Morir por nosotros, resucitar para darnos vida, como ya lo leímos, que Él es vida. ¿Qué dice Primera de Corintios 1:24? Mas para los llamados así judíos como griegos, Mashiach, poder de Elohim y sabiduría de Elohim. Sí, las obras, estamos en eso, Dios es el que obra. Santiago 1:5, ¿qué dice? Santiago, aquí ya no está escribiendo Pablo, Rab Shaul, aquí está hablando el apóstol Santiago. Dice: y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala ¿a quién? A Elohim, el cual los da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. ¿Sí? ¿A quién le va a pedir la sabiduría? A Elohim, no a Yeshua. Hay un solo Dios, 1 Corintios 8:6. 1 Corintios 8:6 e Isaías 44:8. ¿Qué dice?
Para nosotros, sin embargo, solo hay un Elohim, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Adonai, Yeshua HaMashiach, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Ok, hay un solo Dios y un solo Padre, que de Él proceden todas las cosas, y un solo Señor. Fíjense, dice un solo Señor, pero hay de un Dios y de un Padre que proceden ¿qué? Todas las cosas, todas las cosas. Isaías 44:8 dice: no temas ni os amedrenten. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego ustedes son mis testigos. No hay Elohim sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Solamente hay un Elohim. Quítese de la mente una Trinidad. No existe como tal. ¿A quién debemos dar gracias? 1 Corintios 15:57. Mas gracias sean dadas a Elohim, que nos da la victoria por medio de nuestro Adonai, Yeshua HaMashiach. Gracias Elohim, ¿por medio de quién? Por medio de Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua es el camino al Padre. Váyanme buscando 1 Tesalonicenses 5:18 y voy a leer Romanos 1:8 y dice: primeramente doy gracias a mi Elohim, ¿mediante quién? Mediante el medio, el camino para el Padre, Yeshua HaMashiach, con respecto a todos ustedes, de que su fe se divulga por todo el mundo. ¿Qué dice? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Elohim para que con vosotros en Yeshua HaMashiach. Fíjense, es una carta a la iglesia de Tesalónica. Pablo le está diciendo: den gracias, den gracias. O sea, le está dando una instrucción: den gracias. Él está enseñando doctrina y le está diciendo: den gracias. ¿A quién? ¿A quién? Vuélvelo a leer, por favor, fuerte y claro. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Adonai para con nosotros en Yeshua HaMashiach. Den gracias. ¿Y por qué? En todo lo que Dios nos ha dado. Gracias por Yeshua que nos lo dio para que nos salvara, para que nos libertara, para que Él fuera nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Señor. Pero al que debemos de dar gracias es al Padre que está en los cielos. Por último, vamos a Juan 4:22 y 24. ¿A quién debemos adorar? Volvemos al inicio. Vemos al inicio que cuando fue tentado Yeshua, le contestó a Satanás: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Se lo dijo claramente, nada más a Él. Y luego, cuando estaba con una mujer, le dice que hay un solo Dios al que hay que adorar, ahí en Mateo 4:10. Y ahora vamos a ver ahí mismo, ahora vamos a ver en Juan 4:22 al 24. Mas vosotros adoráis lo que no saben. Bueno, más bien aquí es a donde le está hablando a la mujer. Dice: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Fíjense lo que dice Yeshua, le está diciendo a esta mujer, una samaritana. Samaritana eran una parte de Israel que se asimilaron entre las naciones cuando fueron esclavas, pero se quedaron ahí en la capital de Israel, que después se le puso Samaria, y por eso de ahí el nombre de samaritana. Pero no los querían los judíos, aunque tenían a Abraham como padre, aunque aceptaban a Moisés como el profeta que libertó a Israel. Bueno, los judíos no lo aceptaban porque estaban asimilados con el paganismo
y a pesar de que tenían parte de la enseñanza hebrea, no era total, y por eso los rechazaban, no los querían, y por eso se le hizo raro a la samaritana que incluso Yeshua le hablara. Pero fíjense lo que le dice: ustedes adoran lo que no saben. Dice, nosotros, o sea, los judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene ¿de qué? De los judíos. Yeshua era judío. No era ni cristiano, ni católico, ni evangélico, ni mormón, presbiteriano, adventista, sabatista, nada. Él era judío. El 23, mas la hora viene, va a venir la hora. Y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. No dice a mí, dice al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Elohim, ya lo habíamos visto, es espíritu, o sea, no se puede ver, es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. ¿A quién? Al Padre, al Padre. Eso yo lo sé hace muchísimos años, y les voy a decir brevemente esto. Yo conocí del cristianismo, a mi mamá le hablaron de la palabra de Dios cuando yo tenía solamente 10 años. En el año 2001, conocimos de raíces hebreas. Y como dijo Job, yo no conocía a Dios, o lo conocía de oídas. Hoy Dios ha hecho un cambio en mi vida y hoy le estoy conociendo verdaderamente. Y a pesar de que fallé, caí, tropecé y todo, yo sé que ahorita Dios me está levantando y me está fortaleciendo. Y decidí regresar a las raíces hebreas porque hubo un tiempo, 6 años, que regresé al cristianismo. Me criticaron mucho porque yo no comía cosas impuras, que la Biblia nos dice que son impuras, que es un tema que más adelante vamos a ver también de la alimentación. Y yo no, cuando celebraba Navidad o celebraban fiestas de ese tipo, yo la verdad incluso pedía permiso para no asistir. Algunos se dieron cuenta, algunos de los que se burlaban, porque llegaron a burlarse de mí ahí en la congregación, se dieron cuenta de que yo pedía permiso para ausentarme esos días, porque yo sé que el origen pagano de la Navidad y todo eso no lo debía de celebrar. Y estuve 6 años, pero siempre, a pesar de que yo oraba, y cuando oraba en el nombre de Yeshua, y siempre me dirigía al Padre, porque yo todo esto lo tengo, esta enseñanza yo la tenía, y aunque hoy estoy aprendiendo más con ustedes, que he estado investigando, que he estado estudiando, todo es para servir mejor a mi Elohim. Por eso Yeshua dijo en Juan 5:39, escudriñen las escrituras, busquen, escárbenle. ¿Por qué? Porque yo quiero agradar a mi Elohim, a mi Adonai Todopoderoso, mi Hacedor. Pero yo tengo bien presente muchas cosas. Así es que si tú quieres aprender y conocer verdaderamente al Elohim de Israel, hay que buscar en su palabra, hay que leer su palabra, pero hay que entender también su palabra. Y ahí no nos dice en ninguna parte, ni del Antiguo Testamento, del Tanaj, no nos dice la palabra que los profetas buscaban su propia adoración, o que los levitas buscaban su propia adoración o su propia gloria, o que los reyes. Y Yeshua, acuérdense que tenía estas 3 partes del ministerio: era rey, era sacerdote y era profeta. Fue prometido desde el principio, desde la creación, que iba a venir, pero no para que se le rindiera adoración. Es un concepto que no se tiene ni en el hebreo ni nada. Entonces, los judíos, ¿por qué no creen en Jesús? Primero por eso, porque nosotros leímos ahí en Deuteronomio 6, 4 y 5 que la adoración y el servirle es solamente a Dios. Entonces dice, no, pues es que es un
es un Dios, y entonces los judíos dicen, no, ¿cómo? Si la Biblia nos dice que nada más hay un solo Dios, ¿cómo que ahora llegó otro? Y por eso no aceptan. Y otra, han muerto millones y millones de judíos en el nombre de Jesús. Santa Inquisición. Entonces por eso ellos no quieren, no aceptan, aunque proféticamente muchos se están convirtiendo, pero no se están convirtiendo a Jesús. Muchos están viniendo a las raíces hebreas. ¿Por qué? Porque ellos entienden las raíces hebreas, porque todos los escritores de la Biblia fueron hebreos, excepto Lucas. De ahí en fuera todos fueron hebreos, desde Apocalipsis hasta Revelaciones con el apóstol Juan, el anciano Juan, el apóstol amado de Yeshua. Y fue que ellos, al darse cuenta o al empezar a regresar a las raíces hebreas, incluso nosotros que no somos judíos, al regresar a las raíces hebreas y al hablarle a judíos de que hay un Mesías que no se llama Jesús, que no murieron en el nombre de Yeshua, sino murieron en el nombre de Jesús, y que este Mesías no quiso su adoración, o no quiso adoración para él, sino él solamente fue el camino para acercarlos al Padre. Es que a hoy muchos judíos se están convirtiendo, y espero que tú también, amigo católico, amigo cristiano, ven a Dios, pero adórale y sírvele solamente a Él, porque Él es el único que merece la honra, el honor y la alabanza. Bueno, voy a pedirle a mi mamá que haga una oración dando gracias por este estudio, y que quede esto en tu mente y en tu corazón. No es una nueva doctrina, es más bien regresar a las raíces hebreas, porque ahí hay mucha riqueza que en la iglesia cristiana no hay, evangélica, y en la tradicional aún menos. Vamos a dar gracias a nuestro Elohim. Damos gracias a ti, eterno Dios, Padre Todopoderoso. Damos gracias porque día a día aprendemos cosas nuevas que alientan nuestro corazón, que alimentan nuestra alma. Te bendecimos, oh Creador del mundo, por tu Torah. Te bendecimos, oh Padre, porque tú hiciste todas las cosas posibles en nuestras vidas. Estamos viendo, Señor, que los tiempos son difíciles y que tú estás llamando, Padre Celestial, a toda la gente a un verdadero arrepentimiento. Estás llamando a toda la gente para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo amado Yeshua HaMashiach, a quien tú enviaste a morir en la cruz. Padre, damos gracias por esta oportunidad, porque al darnos a tu Hijo, Él nos está llevando a conocerte a ti, a saber que existes y que eres real. Bendito sea tu nombre. Gracias por todos aquellos que escuchan y que están atentos a seguir viendo, Señor mi Dios, y escuchando tu palabra. Bendito sea tu santo nombre y poderoso Padre, bueno y maravilloso. Bendice la vida de tu Hijo Alberto Israel. Bendice la vida, Señor, de sus hijos. Bendíceles grandemente, Padre, porque Él está haciendo, Señor, tu obra. Está dando a conocer tu palabra para que todos aquellos que crean en tu Hijo amado, a quien tú enviaste, reciban la vida eterna. Solamente que se esfuercen, solamente que busquen y que alaben tu santo nombre y te bendigan con todo su corazón y con toda su alma. Gracias te damos, Padre, por estos momentos tan hermosos que vivimos junto a tu presencia. Sea dada la gloria al Rey de los cielos, al Todopoderoso, al Padre que nos ha dado vida. Bendito seas. Te damos gracias, como dice tu palabra, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Shalom. Que el eterno Dios les bendiga y que haga resplandecer su rostro sobre ustedes. En el nombre de su Hijo amado, bendito.
Aleluya. No les digo hasta luego, sino hasta pronto. Adiós.